electrónicas. Después en algunos distribuidores venían este tipo de bobinas totalmente incorporadas dentro del distribuidor, y el sistema ha ido cambiando, tratando de optimizar, como decía anteriormente, el sistema de encendido. Eso es un sistema de encendido de 1900, vean que esas bujías esas de 4 electrodos que todo el mundo dice que son nuevas y todo, eso desde 1900 ya está en la calle. Así es que no hay que extrañarse de estas cosas. Como todos sabemos, para que la mezcla de aire combustible tenga un buen quemado, el sistema de encendido tiene que ser de mucho poder, ¿verdad? Recuerden que eso es una mezcla de aire combustible y el ambiente dentro de esa cámara es muy denso. Entonces, para que salte la chispa tiene que producirse, en estos casos, mucha de la alta tensión. ¿Dónde se genera esa alta tensión? Pues se genera en lo que nosotros llamamos una bobina. Esas fueron las primeras bobinas con las que empezamos a trabajar nosotros. Recuerden que había unas bobinas con aceite, que cuando se quedaba el platino pegado se calentaban hasta que explotaban. Muchas veces caía, si había fuego por ahí, alzaban fuego. Pero ¿qué nos interesa de esto? Recordar que este tipo de bobinas tenía un primario de aproximadamente unas 350 vueltas y un secundario en aproximadamente 20.000 vueltas. El sistema de encendido lo que hace también es tener, en este caso en la bobina, un núcleo de hierro. Ese núcleo de hierro es muy importante, eso son unas laminitas de hierro que sirven para tratar de eliminar unas corrientes parásitas que se hacen en la producción de la alta tensión, unas corrientes de Foucault, pero alinean el campo magnético. Entonces eso tiene también su secreto. Todas esas bobinas tienen un núcleo, ya sea hasta estas otras que vamos a ver, siempre vamos a encontrarnos un núcleo laminado. Vamos a seguir un poquito por aquí. Nuestro sistema de encendido anteriormente utilizaba el famoso platino, ¿verdad? Pero tenía sus desventajas. Primero que todo, cuando el vehículo giraba muy rápido, el platino ya quedaba nadando ahí, quedaba flotando, ¿verdad? Ya no hacía su contacto. Otra de sus principales fallas era de que la corriente que podía controlar este componente era muy poca, ¿verdad? Recordamos que esos componentes podían pasar corrientes entre los 4 amperios. Ya si empezaba la corriente a subir más que esto, pues el platino se quemaba. Recordemos que muchos mecánicos ponían una bobina de más capacidad o más fuerte. Ahorita vamos a ver cómo es que se determina esta potencia de la bobina o esta velocidad para generar chispas. Y el platino no duraba nada, duraba muy poquito, se quemaba muy rápido. Por ahí teníamos que utilizar algún otro componente para tratar de hacer esto, pero muchos mecánicos ponían esa bobina y ni siquiera se estudiaban un poquito la teoría, y esos platinos se quemaban y se quemaban y se quemaban. Pero resulta ser que las bobinas están hechas para los motores. Para cada tipo de motor hay una bobina específica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor de 4 cilindros, esta bobina necesita generar una cierta cantidad de chispas. Vemos ahí las revoluciones de motor, 5.000 revoluciones por minuto. La velocidad del distribuidor, recordemos que es la mitad. Entonces, si multiplicamos esto por 4 cilindros, serían 10.000 chispas. Y nuestra bobina nos produce 13.000 chispas. Entonces, por ahí estamos bien, ¿verdad? Nos sobran ahí 3.000 chispas. Está sobradita la bobina. Pero ¿qué sucede? Para un motor de más cilindros, pues, si ustedes ven ahí, necesitamos generar más chispas. En este caso, son 15.000 chispas. Y esta otra bobina, puse el caso de Bosch porque Bosch nos da mucha información técnica que es importante ver. Esta bobina nos genera 16.000 chispas, tenemos por ahí 1.000 chispitas todavía, o sea que esta bobina, por decirlo así, se la juega, ¿verdad? Cuando tenemos un motor de 8 cilindros ya son 17.600 chispas las que se ocupan.
y esta bobina genera 18.000 chispas. Entonces ahí estamos ya apenas, ¿verdad? Apenas pasamos, esa bobina apenas llegó a su punto. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Resulta ser que lo que hay que hacer para que una bobina genere más chispas o menos chispas por minuto es variar variar ese primario de bobina. Nosotros tenemos que variar ese primario de bobina para producir más chispas. ¿Qué es lo que pasa? Que hablamos que ese primario al principio tenía 350 vueltas aproximadamente, ¿verdad? Y si nosotros vamos bajando eso, por ejemplo, si ponemos ya 200 vueltas, hay una característica de la corriente, y sobre todo cuando se quiere generar un campo magnético, que cuando se quiere generar ese campo magnético hay una contracorriente que no quiere que ese campo magnético se genere. Entonces hay una fuerza, por un lado, que quiere generar un campo magnético, pero hay una contracorriente que no quiere que el campo se genere. Entonces, para romper esa inercia de ese campo magnético, se empieza a bajar las espiras de ese primario. Si nosotros empezamos a bajar las espiras de ese primario, y estamos hablando que tenemos un primario de, hablemos de 4 ohmios, con 250 vueltas, o 300 vueltas. ¿Qué creen ustedes que empieza a suceder cuando hago un primario ya de 200 vueltas? ¿Se aumenta el ohmiaje o se reduce el ohmiaje? Se empieza a reducir el ohmiaje, se empieza a reducir. Y si ustedes siguen bajando un poco, tratando de buscar una bobina que nos, por decirlo así, que se despierte muy rápido, vamos a tener bobinas de 0.9 ohmios, y a veces podemos poner bobinas de 0.7, 0.8 ohmios. ¿Qué sería esto? En un circuito de encendido. ¿Qué sería esto en un circuito de encendido? Pongamos que por aquí ustedes tienen una fuente, va a venir su interruptor y aquí hay un bobinado, no importa, pongámoslo por aquí. Si ustedes activan esto y por aquí hay 0.9 ohmios, 12 voltios por aquí, ¿qué están viendo ahí casi? Casi un cortocircuito, casi un cortocircuito, exactamente. Entonces este componente no se puede usar, ya esto no, totalmente erróneo. Entonces, para poder producir más chispas, hay que reducir ese primario. Y para poder reducir ese primario, entonces, ya un sistema de encendido convencional no nos funciona. Entonces, tenemos que proceder a acoplar en el circuito alguna resistencia, que pues ese era el concepto de la resistencia. Si nosotros en aquel momento lo hubiéramos entendido, no se nos hubieran quemado tantos platinos y no se nos hubiera hecho tanto desorden en ese sistema de encendido y no nos hubieran quedado tanto los vehículos varados. ¿Por qué? Porque el secreto ahí era poner una resistencia intermedia para bajar esa corriente, que es una corriente que se está dando a mucho amperaje por el platino. En ese caso, subimos el ohmiaje, ponemos una resistencia en serie, y esa resistencia se va a sumar a la resistencia del primario, y ya podemos manejar ese sistema de encendido. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido ese datito, no se nos empiezan a quemar los sistemas. Entonces ya para ese vehículo de 8 cilindros, con sistema de encendido totalmente convencional, se tenía que recurrir a algún tipo de preresistor ahí, un componente que me ayude a contrarrestar ese efecto. Vean aquí, por ejemplo, hay bobinas, ahí marqué un par de 1.2 o 1.6 ohmios. Entonces hay demasiada corriente la que va a pasar por ahí. Si tenemos 12 voltios y lo dividimos entre un ohmio, tenemos 12 amperios. Entonces, un platinito de esos nunca jamás podía manejar estos primarios de bobina. Muchas veces nos preguntamos si la distancia en electrodos es un efecto importante en la bobina, y vieran que sí, es sumamente importante. Quiero ir metiendo estas cositas como
un medio repasito para después entrar a lo demás. O sea, vamos haciendo como un repasito del sistema de encendido para entrar a lo demás. No nos vamos a meter muy fuerte. Recuerden que tenemos muy poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo cierro mucho los electrodos o la distancia entre hierro y el electrodo de la bobina? Vamos a tener un pico de tensión muy bajo. Casi que iríamos diciendo que tenemos un tiempo de quemado muy grande, pero no. Ese tiempo de quemado no va a existir. Rápidamente se nos va a apagar esa chispa. Cuando tenemos una distancia entre electrodos óptima, vamos a tener un pico de tensión muy alto y vamos a tener el tiempo de quemado correcto. Ahorita vamos a hablar de esos tiempos de quemado, que son muy importantes. Eso es en el caso de que tengamos una distancia entre electrodos correcta. Cuando tenemos una distancia entre electrodos muy grande, que a veces nos dicen, ahora totalmente las bujías, sí, se nos hace un pico de tensión muy alto, pero no tenemos mucho tiempo de quemado. Pico de tensión muy alto, pero no tenemos tiempo de quemado. Entonces es sumamente importante tener en cuenta esto, y recuerden siempre cómo se calibra una bujía. Recuerden que las bujías ya no se calibran, pero en aquel entonces uno le metía una galguita y no, porque eso va haciendo un desgaste, el saltar la chispa iba haciendo un desgaste, entonces uno metía una galga y se estaba haciendo un mal trabajo. Había unos componentes que ajustaban estas bujías que tenían era un hilito de acero, una piecita así redondita que no metía, ese sí funcionaba muy bien. La formación de hollín en una bujía siempre es un grave problema. El otro día tuvimos un vehículo que nos daba una falla muy interesante. Tenía una bujía como la última que vemos allá. Resulta ser que ese vehículo venía un fallito y tenía un pedacito de carbón en esa parte de la bujía. Seguro a la hora de meterlo, recuerdo que el motor estaba muy sucio, seguro a la hora de meterlo el mecánico no tuvo cuidado y la bujía tomó un poco de hollín, la metieron y una falla y llegaba al vehículo y decían, no, es que le pusimos las bujías nuevas. Eso no puede ser bujías porque tiene bujías nuevas. Y tiene bujías nuevas y tiene bujías nuevas, sí, cierto. Sacaba una bujía y la veía, está nueva, pero tenía una cascarita de hollín ahí y eso ya provocaba una gran falla. Entonces tengamos mucho cuidado. También la formación de hollín en las bujías, en su parte del electrodo central ahí, eso es sumamente pues malo, ¿verdad? Vamos a tener un mal salto de chispa en la parte de lo que es el encendido. Entonces, tal vez recapitulando, recordemos, cantidad de espiras en el primario nos va a producir más chispas. Si tenemos menos espiras nos produce más chispas más rápido. O sea, un primario de muy baja resistencia es un primario que tiene chispas rápido y tiene muchísima alta tensión. Entonces vamos al sistema DIS ya. El sistema DIS se le conoce como DIS. Mucha gente le dice al primer sistema DIS con chispa de desecho o chispa perdida, que es cuando tenemos este tipo de bobinas, que la gente le dice que son bobinas de 2 salidas. También se le dice sistema de encendido estático porque no hay piezas en movimiento. Por ejemplo, si ustedes piensan en un distribuidor, hay componentes en movimiento, mandando señales y todo eso, en ese caso es totalmente estático. No vamos a entrar aquí mucho en detalle de ya ustedes saben que esto tiene un sensor CKP, que tiene un sensor CMP, que todos estos sensores son los que mandan señales a la computadora y que la computadora debe de activar estas bobinas. Lo que sí nos interesa y vamos a ir hablando es los tiempos de activación. Por ejemplo, una bobina, su tiempo de activación es de aproximadamente entre los 2.5 y los 3 milisegundos, nada más. Es muy diferente el tiempo de activación de una bobina que el tiempo de quemado. El tiempo de activación de una bobina es cuando el transistor, en este caso, porque aquí no tenemos nada de platinos, el transistor le pone la masa. Ese tiempo de activación de la bobina va a andar aproximadamente entre los 2.5 y los 3 milisegundos. Una vez que ese tiempo de activación, el transistor, por orden de la computadora, suelta la masa, ustedes saben que se produce la alta tensión, ¿verdad? Y ya se produce la alta tensión y viene el tiempo de quemado. Ese tiempo de quemado aproximadamente anda entre 1.6 y 2 milisegundos. Ese pedacito que ustedes ven, no sé si se acuerdan, aquellas que nos ponían a sacar las señales con aquellos osciloscopios
de barrido de rayos catódicos y veíamos muy bien ese tiempo de quemado. Con estos osciloscopios pues también se puede hacer por algún método capacitivo, o también podemos verlo en el primario. Si tenemos un osciloscopio que podemos ponerle un atenuador, pues en el primario también podemos ver cómo todo lo que sucede en el primario, va a ser reflejo de lo que vaya a pasar en el secundario. Entonces vamos con el sistema. Los sistemas DIS, estos sistemas con chispa perdida o chispa de desecho, a esto se le llama un transformador puro. ¿Por qué se llama un transformador puro? Porque no tiene ninguna derivación de uno de los postes, ya sea positivo. No hay una derivación. ¿Se acuerdan que en el secundario, una de las partes del secundario tenía una derivación? Esto no tiene una derivación. En su secundario, todo el secundario está en su arrollamiento y sale, por decirlo así, sale los dos lados del secundario. Viene por aquí, 20.000 y resto vueltas y sale. Eso es nuestro transformador puro. Y aquí vamos a tener ahora sí un primario, donde por este lado vamos a poner ignición y por este lado, a través de algún transistor, la computadora va a cerrar el circuito, ¿verdad? Entonces, transformador puro. Vamos a ir viendo unas técnicas de cómo podemos revisar estas bobinas. Recuerden que nosotros tenemos que revisar primario, tenemos que revisar secundario, pues vamos a ver unas técnicas ahí para hacerlo.